Nos encontramos en un periodo crítico en la historia del antiguo pueblo de Israel, el final del periodo de los jueces y el inicio del liderazgo de Samuel, que va a dar origen a la monarquía unificada del reino de Israel. En este periodo histórico, el pueblo de Israel está en guerra contra un enemigo formidable, los filisteos. Los filisteos, procedentes del mar Egeo, se habían establecido en la zona de la llanura de la costa de la región de Canaán y se habían constituido en una pentápolis de 5 ciudades: Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ecrón y Gat. Y en este contexto histórico eran mucho más fuertes que el pueblo de Israel. Desde el punto de vista tecnológico, sus armas ya eran armas de hierro, y las armas del pueblo de Israel todavía eran armas de piedra o de bronce, lo que significa que los filisteos tenían una superioridad militar sobre los israelitas en este periodo histórico de transición entre el periodo de los jueces y la monarquía de Israel. Leemos en el texto bíblico que los filisteos acampan en una zona llamada Afec, aquí, a 2 kilómetros, y los israelitas acampan en una zona llamada Eben Ezer, aquí, sobre esta colina. Aquí es donde el pueblo de Israel se prepara para salir a la guerra en contra de los filisteos. Y los ancianos del pueblo de Israel, conociendo la inferioridad militar en la que se encuentra el pueblo de Israel, deciden tomar una decisión dramática: traer al campo de batalla el Arca de la Alianza. El pueblo de Israel ya había perdido el primer combate en contra de los filisteos, y para poder ganar el segundo combate deciden traer a la divinidad a pelear con ellos. La divinidad, el Dios de Israel, estaba representado en ese momento por el Arca de la Alianza. Y desde Shiloh, que es donde se encontraba el tabernáculo, no muy lejos de aquí, deciden traer el Arca de la Alianza. Lo que no sabían todavía es que esa decisión iba a desembocar también en una desgracia. Para que lo entendamos desde el punto de vista geográfico, si nos fijamos en aquella dirección, podemos ver la zona de la llanura de la costa. De hecho, se pueden ver desde aquí las casas de la actual ciudad de Tel Aviv, hacia el mar Mediterráneo. Pero nosotros estamos en una posición más elevada. ¿Por qué? Porque estamos justo en la frontera entre la región montañosa central de la tierra de Canaán, cuyas colinas también podemos ver desde aquí en esa dirección, y la zona de la llanura de la costa. Es decir, estamos justo en la frontera entre donde vivía el antiguo pueblo de Israel, allá en la región montañosa central, y los antiguos filisteos en la llanura de la costa. Y por eso el combate tiene lugar aquí, precisamente en la frontera, los filisteos en Afec, aquí abajo en el valle, y los israelitas en Eben Ezer, aquí sobre esta colina. Leemos en el relato bíblico que cuando llega el Arca de la Alianza desde Shiloh, los israelitas se emocionan muchísimo y gritan de alegría, gritan porque están emocionados de que llegó la divinidad al campo de batalla y ahora van a ganar. Esos gritos llegan a oídos de los filisteos, que están acampados aquí en Afec, a muy pocos kilómetros de distancia, aquí abajo en el valle. Y los filisteos escuchan los gritos y se asustan y dicen: llegó el Dios de los israelitas al campo de batalla. Y tienen miedo. Tienen miedo porque, según el relato bíblico, el Arca de la Alianza no era solamente un artefacto que representaba lo divino, sino que era un artefacto que realizaba milagros y prodigios. Nosotros leemos en el relato bíblico que el Arca de la Alianza es utilizada para cruzar el río Jordán cuando los hijos de Israel entran a la tierra de Canaán y las aguas se dividen en 2 mientras va pasando el Arca de la Alianza. Luego también leemos en la conquista de Jericó que las murallas de Jericó caen cuando el pueblo de Israel da vueltas alrededor de las murallas, tocando las trompetas y con el Arca de la Alianza. En el Arca de la Alianza es donde Moisés recibía también la revelación de Dios mientras estaba en el desierto. Es decir, el Arca de la Alianza, desde el punto de vista del relato bíblico, podía ser tanto un objeto que representaba la divinidad como un arma de guerra que ayudaba a los hijos de Israel en momentos de crisis. Hay mucha gente que ha especulado al respecto de
cuál es el origen o cuál era el poder real del Arca de la Alianza, porque nosotros leemos en el relato bíblico que efectivamente el Arca de la Alianza parece ser también un arma de guerra. Algunos han especulado sobre la posibilidad de que el material con el cual estaba construido ejercía de conductor eléctrico que provocaba o generaba descargas eléctricas en momentos determinados. El hecho de que esté hecha de madera de acacia y recubierta de oro puro, tanto adentro como afuera, ha hecho que muchas personas especulen sobre el hecho de que quizás los materiales tienen algo que ver. Otros han postulado incluso, con mucha imaginación, que el Arca de la Alianza lo que hacía era expulsar algún tipo de componente químico o tóxico que le provocaba la muerte a las personas que la tocaban en momentos determinados. Otros incluso han hablado de la posibilidad de que el Arca de la Alianza represente un objeto tecnológico perdido con poderes ocultos de algún tipo de sabiduría o conocimiento ancestral. Lo cierto es que el Arca de la Alianza hoy en día no está perdida, no sabemos realmente dónde se encuentra y si realmente se encuentra en algún lugar o no. Hay muchas personas que a lo largo de la historia la han intentado buscar, tanto en la vida real como en el cine, como por ejemplo Indiana Jones, y lo cierto es que según el relato bíblico, si bien es verdad que el Arca de la Alianza tenía poderes, esos poderes son atribuidos directamente a Dios y no a ningún tipo de tecnología particular, y por tanto el poder que el Arca de la Alianza pudiese tener en cada momento dado dependía solamente de una cosa, según el relato bíblico, de la voluntad divina. Aquí en este lugar se han encontrado en las excavaciones arqueológicas restos de lo que se confirma como un poblado israelita de inicios de la Edad de Hierro, ese periodo de transición del cual estamos hablando precisamente ahora, que va desde que termina el libro de los Jueces hasta que se consolida la monarquía unificada del reino de Israel. Podemos ver aquí un resto arqueológico, podemos ver aquí estas piedras de lo que se llama en arqueología bíblica Bait Arba'a Merjabim, que significa una casa con 4 espacios, típica del asentamiento israelita en Canaán en este periodo histórico. Podemos ver cómo hay una pared exterior, esta es la pared exterior, y podemos ver cómo en el interior hay 4 espacios. Podemos ver aquí un espacio, podemos ver aquí otro espacio, aquí podemos ver otro espacio, ya vamos 3, y el espacio central son 4 espacios diferentes. Y aquí está la entrada y la salida a esta casa de los 4 espacios, y aquí afuera de la casa podemos ver también que hay algunas construcciones, son los campos agrícolas y los almacenes en donde depositaban la cosecha, el grano, el trigo, la cebada, porque aquí vivían muy pocas familias. Estamos hablando de un periodo de transición en donde los poblados que surgen en la región montañosa central, y como dijimos estamos justo en la frontera entre la región montañosa central y el valle de la costa mediterránea, empiezan a surgir poblados, pero son poblados muy pequeños. De hecho, son poblados que ni siquiera tenían murallas. Las casas tenían una pared exterior, pero nada más. Y se cree que es aquí en donde acampan los hijos de Israel, y la arqueología confirma que este es un asentamiento de los antiguos hijos de Israel en ese periodo histórico, y es aquí en donde empiezan a pelear en contra de los filisteos y llega el Arca de la Alianza para ayudarlos en el combate. Una curiosidad de este lugar es que aquí se encontró, en las excavaciones que realizaron en Eben Ezer o en Isbet Sarta, que es como se llama arqueológicamente este lugar, un ostracón. Un ostracón es una piedra en donde hay una inscripción, y esa inscripción está en proto-cananeo. Es un alfabeto muy antiguo que luego va a dar origen al alfabeto hebreo, y se cree que era un ostracón destinado a la enseñanza, a la educación, para que la gente aprenda el alfabeto. Y aquí se encontró ese ostracón, que es el más antiguo del mundo, que recoge esas 22 letras del alfabeto antiguo protocananeo. Se encuentra, no aquí, en el Museo de Israel, en Jerusalén. Esta estrategia de traer el Arca de la Alianza al campo de batalla sale mal. Sale mal
porque los israelitas vuelven a perder la batalla, y no solamente pierden la batalla, sino que 30.000 soldados israelitas son asesinados en combate, y además los filisteos capturan el Arca de la Alianza, se la llevan como botín de guerra. Luego esta noticia llega a oídos del sumo sacerdote Elí, que se encontraba en el tabernáculo de Shiloh. Sus 2 hijos también mueren en el campo de batalla. Se entera de que el Arca de la Alianza fue capturada por los filisteos, no lo puede soportar y muere. Y los filisteos se llevan a una de sus ciudades, llamada Ashdod, el Arca de la Alianza. Ahora, esto en las tradiciones antiguas se interpretaba de una sola manera, y es que los dioses filisteos son superiores al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ganaron el combate y además se llevaron al Dios de los israelitas, capturaron el Arca de la Alianza. Pero para la teología bíblica significa algo totalmente distinto. No es una prueba de la superioridad de los dioses filisteos sobre el Dios de Israel, sino una prueba de que Dios estaba juzgando a su pueblo por sus errores. Y por tanto vemos cómo la teología del pueblo de Israel interpreta esta derrota de manera autocrítica. A partir de este momento, los filisteos regresan a sus ciudades y colocan el Arca de la Alianza en uno de sus santuarios en la ciudad-estado filistea de Ashdod. Si les interesa la historia del pueblo de Israel, aquí en la caja de descripción les dejo el link para anotarse a los cursos que ofrezco en la academia, la Escuela de Judeohistoria. Y si quieren venir a Israel conmigo en los viajes que organizamos, los viajes de Judeohistoria, también en la caja de descripción tienen el link para anotarse a los futuros viajes que estamos programando para el año 2026. Así que no pierdan la oportunidad ahora aquí en la caja de descripción. Y también les recuerdo que si quieren estar al tanto de otras cosas que hacemos, además de publicar vídeos en YouTube, pueden seguirme tanto a mí en Instagram, aquí tienen la dirección, como a mi camarógrafa, aquí tienen también su dirección en Instagram, y así van a poder estar también al tanto de otras cosas que hacemos en nuestro día a día, además de nuestra actividad en YouTube. Para poder ejemplificar bien a dónde vienen los filisteos con el Arca de la Alianza, vinimos a la ciudad de Ashdod. El mar que pueden ver ahí es el mar Mediterráneo, porque nos encontramos en una de las colinas desde donde se aprecia tanto el puerto de Ashdod como el mar Mediterráneo. Estamos en una de las 5 ciudades filisteas de hace 3.000 años. Los filisteos, como dijimos hace un rato, vienen del mar Egeo. El mar Egeo está en el mar Mediterráneo y por tanto es comprensible que cuando se asientan en la tierra de Canaán, se asientan en la llanura de la costa, en Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gat y Ecrón. Y traen el Arca de la Alianza, según el relato bíblico, aquí, a la ciudad de Ashdod, y colocan el Arca de la Alianza en el interior de uno de sus templos, en honor al dios Dagón. El dios Dagón era uno de los dioses principales de la cultura filistea. Miren, aquí se ve abajo la desembocadura del río Lajish, directamente en el mar Mediterráneo. Los filisteos tratan al Arca de la Alianza con mucho respeto. La colocan al lado de la estatua del dios Dagón, en el templo del dios Dagón, porque los filisteos, dentro de su cosmovisión politeísta, no tenían absolutamente ningún problema en considerar que el Dios de los hebreos, que el Dios de los israelitas, era un Dios más dentro del panteón de dioses que existían en la región de Canaán. Y por tanto, le dan el respeto que se merece y lo colocan al lado de la estatua de Dagón. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación es que los filisteos colocan el Arca de la Alianza al lado de la estatua del dios Dagón precisamente para simbolizar que su dios, el dios Dagón, venció al dios de Israel, para simbolizar una especie de sometimiento de un dios frente al otro. Sea como sea, los filisteos no destruyen el Arca de la Alianza, la conservan. Y según el relato bíblico, el Arca de la Alianza, al ser portadora de la divinidad, comienza a ocasionar estragos, destruye la estatua del dios Dagón, luego los habitantes de Ashdod empiezan a sufrir plagas y enfermedades. Los filisteos se llevan de aquí el Arca de la Alianza y la van colocando en otros lugares. Lo que sucede es que en cada lugar en donde colocan el Arca de la Alianza
hay catástrofes y estragos. Y es así como, según el relato bíblico, los filisteos se dan cuenta de que el arca es poderosa y deciden devolvérsela al pueblo de Israel. Y se la devuelven. Entonces, ¿era el arca de la alianza un arma de guerra? Para algunos, sí. Hay gente que, como dijimos recién, ha especulado, siguiendo los relatos del Tanaj, que el arca de la alianza, ya sea por su constitución o por los materiales con los cuales fue construida, tenía un poder real de matar a sus enemigos o de provocar estragos que en aquella época eran interpretados como milagros. Para otros, la fuerza del Arca de la Alianza era simplemente psicológica. El miedo que infundía en sus enemigos era suficiente para causar esos estragos, o por lo menos para tenerle tanto miedo que con el paso de los tiempos, ese miedo y ese temor que a lo largo de la historia las diversas culturas le han tenido al Arca de la Alianza, ha hecho que en el imaginario colectivo realmente el Arca de la Alianza haya pasado a la historia como un objeto con poder. Y para otros, los creyentes, el Arca de la Alianza simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. Simboliza que, a pesar de que a veces Dios se enoja con su pueblo y lo castiga, en realidad, cuando toca, el poder de Dios se manifiesta para vencer a sus enemigos, como pasó aquí en la ciudad de Ashdod y como pasó en otros tantos episodios dramáticos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Tal vez el arca, más que un arma, era una prueba, una lección de que lo sagrado pierde fuerza cuando se olvida el compromiso que le da sentido. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Era el Arca de la Alianza un arma de guerra? Déjenlo en los comentarios. Y si llegaron hasta aquí y les gustó, no sean malos, suscríbanse, es gratis, a ustedes no les cuesta nada y a mí me harían muy feliz. Y también a ti, ¿cierto? Sí. No sean malos.